Bien, buenas tardes con todas y con todos. Comenzamos este evento, primeramente agradeciendo al Vicerrectorado de Investigación y también a Edmundo Alarcón, el jefe del Departamento Académico de Biología de la Universidad. Este evento se realiza en el marco del encuentro anual de investigación, innovación y dirección que realiza el Vicerrectorado cada año en la universidad. Entonces, bien, esta mesa temática presenta o va a presentar dos perspectivas teológicas desde la experiencia del género. Tenemos a Paola Polo, también a Sofía Chipana con nosotros, ellas van a ser nuestras dos panelistas en esta ocasión. Y bueno, primero decir, antes de presentar a cada una, señalar que la propuesta de Paola Polo parte de las cuestiones cristológicas del discurso afincado en la masculinidad de Jesús y la reacción de la teología desde las experiencias históricas de las mujeres por un lenguaje teológico más inclusivo. Mientras que la propuesta de Sofía Chipana busca replantear las nociones de género desde una perspectiva descolonizadora, a partir de la vivencia y comprensión de la dualidad complementaria como principio restaurador del equilibrio y armonía en la sabiduría y espiritualidad cósmica relacional a ti. Entonces, bien, voy a presentar primero a Paola Polo, que va a ser nuestra primera expositora. Entonces, Paola es doctora y licenciada en Teología por la Universidad de Deusto, España, licenciada en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, egresada de la Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria por la UNIFE, licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Trujillo. También forma parte de la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, y se desempeña como docente de teología de la PUC desde el 2019 y, bueno, ha trabajado también como profesora en la UNIFE hasta el 2021. Y es profesora de la Universidad Católica de Chile. Su interés o su área de investigación gira en torno a la cristología y la experiencia de las mujeres desde una perspectiva histórica e inclusiva. Entonces, Paola. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos y todas. Por favor. Bien. Bueno, mi propuesta es un poquito enfrentar el discurso cristológico durante mucho tiempo. Ha sido un discurso que a nivel teórico y esto llevado a la práctica ha funcionado para excluir a las mujeres dentro del discurso teológico. Es por eso que a manera de introducción yo planteo algunas preguntas. Intento trabajar no a profundidad por cuestión de tiempo, pero sí para hacernos un poquito de idea de qué va el tema. Una es porque hay interés por el tema cristológico, muy relacionado a qué perspectiva dentro de la cristología se ha trabajado y qué propuestas hay frente a esta perspectiva y por lo tanto qué cristología se ha narrado, qué cristología que ha ido condicionando el discurso y que no ha sido difícil llegar a argumentos narrativos basados en el fundamentalismo bíblico, incluso el sexismo, marcado por el patriarcalismo y el androcentrismo, acompañado o reforzado por el dualismo dentro del lenguaje y también en algunos discursos, no en la Biblia, precisamente, generalmente, pero sí más que todo en los discursos misóginos, ¿no? Discursos misóginos. Y luego, una pregunta también que dejo ahí para reflexionar es,
cuando he buscado otras narraciones de Jesús, que ha sido tan importante para la fe cristiana. ¿Por qué el interés por la cristología? Mi interés por la cristología parte justamente de mi sentir de fe, de ser una persona concretamente mujer y de fe en el mundo latinoamericano, que considero a través del tiempo no me he sentido ajena desde mis espacios creyentes, ajena a responder quién es Jesús para mi vida. Para mí fue algo grande describir de los evangelios la pregunta de los discípulos cuando se acercan a Jesús. La gente anda diciendo que tú eres tal, 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 y Jesús pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Esto ha llevado de alguna manera a dar respuestas a lo largo de la historia de la cristología por los contextos que ya sabemos, respuestas centradas solamente en hombres cuyas experiencias son de hombres. La teología hecha por mujeres ha entrado más tarde y cuando las mujeres han entrado en la cristología han tenido que hacer todo ese proceso de asumir la pregunta también para ellas, siendo seres humanos desde la particularidad de ser. Y es por eso, ¿quién dicen ustedes las mujeres que soy yo? Todo este trabajo no es otra cosa que hilar una serie de ideas, convicciones, experiencias que intentan responder a una teología vivida con la clara conciencia de que la relegación de las mujeres a los márgenes en la historia, no solo en la iglesia, sino también en la sociedad, es injusta y que además no tiene fundamentos bíblicos. Porque hay espacios en la literatura bíblica que abren campo a mujeres, aunque hayan sido un poco visibilizadas. No es otra cosa, y recojo la frase de Dush, no es otra cosa que apalabrar a Dios dentro de otras condiciones, dentro de otros contextos y abiertos a comunidades donde he crecido, he vivido a lo largo del tiempo y con quienes he trabajado desde esa fe bíblica. Dush habla de apalabrar para referirse a aquello de ponerse de acuerdo. Y aquí hay otro tema que yo tengo claramente convencida en la fe, que es el tema de una fe colectiva. No una fe particular ni a la carta, sino una fe vivida en colectivos donde suena, resuena, se vive y se comparte, se alimenta y se crece. Para mí la cristología es una de las materias teológicas que para la vida cristiana ha influido mucho más en la praxis. Y desde ese punto de vista considero que así como muchos elementos de la cristología han servido para dejar de lado a las mujeres, intencionada o no intencionadamente, la cristología tiene también capacidad para incluir desde su lenguaje a las mujeres dentro del discurso cristológico. Uno de los puntos claves de la cristología es que muchas veces se ha relacionado a Jesús como Dios. Se ha dicho que Jesús es Dios. Y por lo tanto, de cómo vemos a Dios en Jesús, se va a decir, por un lado, cómo es Jesús y cómo es Dios. Entonces, es importante definir bien quién es este Jesús de quien decimos es Dios. Es por ello que la forma de hablar de Jesús condiciona la praxis, necesariamente condiciona la praxis humana cristiana. Por ejemplo, si proyectamos a un Dios autoritario, a un Dios opresor y excluyente, la vida cristiana en su práctica va a replicar estos actos porque la gente entiende que así lo quiere Dios. Por lo tanto, esto se puede naturalizar. Por otro lado, si la cristología parte de la masculinidad de Jesús para afirmar que el hombre es superior y la mujer debe estar subordinada a él por orden natural, la exclusión por género va a reforzar esta postura. Ante esto, creo que es necesario buscar un lenguaje dentro de la cristología que muestre una forma de narrar a Jesús mucho más inclusiva. ¿Qué perspectiva? La perspectiva que más se ha transmitido generación tras generación es la perspectiva ontológica, y este tiene una razón histórica, que es el haber narrado a Jesús
dentro de un contexto de la apologética cristiana, siglo II, III, IV, V, haber narrado a Jesús de manera esencial, es decir, no tanto quién es Jesús en cuanto a lo que hizo para salvarnos, sino quién es Jesús en sí mismo. Y esto tiene su importancia en su contexto, porque dentro del tiempo de la apologética cristiana, frente a quienes negaban que Jesús era Dios, era necesario defender la postura bajo la fe vivida que Jesús era Dios. El problema no son los dogmas, sino que el problema es que el narrar a Jesús de manera teórica en cuanto a su esencia se quedó plasmada en el tiempo. Y este Jesús de los dogmas no ha sido renarrado a lo largo de la historia, de la experiencia y de los contextos. Esta perspectiva ontológica, por lo tanto, ha facilitado para aquellos que lo quieren a narrar a un Jesús muy teórico e incluso, como dice Javier Victoria, un Jesús con aires de docetismo. Un Jesús que es muy divino, pero que, aunque sabemos que es humano, es un Jesús que su humanidad está aún. La otra postura o la otra opción sería que este Jesús narrado en los dogmas sea luego repensado desde una perspectiva histórica y experiencial. Dice Javier Victoria, citando a Karl Rahner, que el Jesús de los dogmas que tenemos en el credo produce un vértigo metafísico, porque no terminamos de entender quién es ese Jesús si no sabemos leerlo desde él. Repito e insisto, no es una negación de los dogmas, sino un empujón a que, afirmando los dogmas de quién es Jesús, podamos luego ir a ese Jesús de la experiencia. Para eso es importante la historia en el tiempo y la experiencia. De ahí la perspectiva histórica y experiencial. Una cristología, desde esta perspectiva, necesariamente va a recurrir a la humanidad de Jesús. Por una sencilla razón, porque la divinidad de Jesús se afirma de esta humanidad concreta. No se afirma la divinidad de Jesús de cualquier crucificado, ni de cualquier judío del siglo I, sino de este Jesús. Entonces es necesario ir a la historia concreta de Jesús para ver qué hay en la historia de Jesús que haya ayudado a decir que este era Dios y no era otro, que también hacían milagros, que también resucitaban, que también curaban, que también limpiaban de lepra o que mandaban fuego, es decir, que tenían capacidades de traumaturgia. ¿Quién es Jesús para que ellos hayan dicho que él era Dios? Con este Jesús específico no va a ser difícil que podamos ir a ver concretamente de qué nos ha liberado Jesús. Y en este proceso de llegar al Jesús histórico vamos a llegar también, por lo tanto, a la liberación que queremos entender en la historia. En este proceso nos ayudan muchos autores, Elizabeth Schussler, Elizabeth Johnson, Rafael Aguirre, John Sobrino, ¿no? La necesidad de historizar a Jesús, la necesidad de historizar la encarnación, la necesidad de historizar la salvación. Esta propuesta se encamina a una cristología más inclusiva que creemos no es solo necesaria, sino que además es urgente en el tiempo y también hoy, aunque es cierto que las mujeres hemos ido ganando más terreno en la teología y en la iglesia. Es urgente para que la cristología cumpla su propósito de hacer comprensible a este Jesucristo. Que ese es el propósito de toda la fe, hacer comprensible la fe, en este caso la fe católica. En este sentido, se propone una cristología inclusiva que esté transida por la historia, que en parte es lo que reclama el Concilio Vaticano II, y es la parcela de lucha de la teología feminista dentro de los grandes movimientos sociales por la vida y la equidad, no solamente dentro de la iglesia, sino también en la sociedad. Lo que dice de Schussler Fiorenza dice
una teología feminista que sea inclusiva y no excluyente, que sea particularmente que atienda a las mujeres, pero que no excluya a los hombres. Porque Elizabeth Schüssler-Fiorenza dice que el mismo poder patriarcal que excluye a las mujeres también ha excluido a otros hombres que no tienen poder o que son pobres. Lo que Elizabeth Schüssler llama técnicamente no personas. Entonces, una cristología que recoja historia y experiencia va a ser más inclusiva de todo ello, para una inclusividad de todos y de todas. Esta es la tarea que han asumido las mujeres a lo largo del tiempo, ante la urgente necesidad de recuperar la memoria de Jesucristo. No solamente las historias del pasado por las que las biblistas han trabajado, la Biblia, sino también por los otros sectores teológicos. Se han dado la tarea larga, ardua y valiosa de renarrar las historias, limpiándole de los tintes misóginos, excluyentes en los discursos, para aventurarse a articular una teología que, como dice Elizabeth Schüssler, sea capaz de romper el silencio. Y hay que pensar también en romper la invisibilización de las mujeres. Esto es imprescindible para reconstruir la identidad cristiana acorde al proyecto del reino de Dios, como dice Javier Milton. No se puede hablar del reino de Dios, donde todos puedan entrar a ese reino, si no entran también las mujeres, porque son parte de él. No es válido, dice Metz, recuperar la memoria, esa memoria liberadora, si no puede ser esta para ser más creíble, comprensible y cercano con Jesús. En este sentido, no es válido recuperar la memoria de las mujeres si no se incluye la memoria eclesial y teológica de lo que las mujeres han hecho a lo largo de Cristo. Si no, la historia quedaría rota o fragmentada. Es necesario, por tanto, repensar la cristología, es necesario repensar incluso la humanidad de Jesús, porque no se puede hacer memoria de cualquier manera. Hay que saber hacer memoria. Hay que recuperar la humanidad de Jesús, de la que decimos es el lugar donde Dios se nos ha mostrado. A menudo, esta humanidad ha quedado reducida a su masculinidad, y esto se ha elevado a categoría de principio universal. Esto no estaba lejos de conducirnos a afirmar que lo más representativo de Dios era el hombre y no la mujer. Y esto no solo en el cristianismo, sino también en el mundo. Es por eso que, como dice Rafael Luther, la mujer ha quedado vista como un ser de segundo orden. Frente a esto, y convencidas de que las mujeres también somos imágenes vivas de Dios, lo que reclamamos es trascender lo que Mary Daly llama cristolatría o androlatría, y que John Sobrino va a llamar, dentro de la cristología, más que un cristocentrismo, un reinocentrismo, que luego Schüssler hablará como la iglesia uniana, es decir, una propuesta inclusiva marcada por el pueblo. Lo decisivo en la divinidad de Jesús, y en esto estamos convencidas las mujeres, no es su masculinidad, sino su humanidad y cómo ello ha permitido que los que le conocieron y le conocemos hoy podamos ver en él. Lo importante no es su forma, es su forma de actuar y de hacer realidad ese reino, dice Trinidad de hoy. Si esto no fuera así, está en juego nuestra salvación, está en juego la encarnación y por lo tanto la universalidad, porque la salvación sería solo de unos. ¿Qué es lo que propone en una visión conjunta, y que es el trabajo que yo he hecho desde la propuesta de John Sobrino y Elizabeth Schüssler-Fiorenza? Apuntar a una cristología cuya visión parta de un discurso que sea vivo, es decir, que no esté estancado en el tiempo, que parta de la afirmación de los dogmas, que recurra a la escritura para apelar al Jesús histórico y al Jesús teológico, y que a lo largo del tiempo se presente como un discurso que hable a la vida y desde la vida.
como un discurso segundo, en el sentido de Gustavo Gutiérrez, un discurso que nace de la experiencia viva vigente y un discurso de liberación. Rosemary Raffo Rutgers tiene un principio muy interesante. Si una teología no habla para posibilitar la vida, no puede hablar de Dios. Esa teología no habla de Dios. Entre la crítica de John Sobrino y de Elizabeth Schusler-Fiorenza, yo adiciono dos perspectivas interpretativas. Una que es la perspectiva histórica y otra que es la perspectiva holística. La perspectiva histórica nos permite evitar a un Jesús doceta, porque nos permite ir a la humanidad histórica de Jesús. Pero esta humanidad histórica de Jesús no debe ser entendida como un Jesús aislado y solo, sino como un Jesús dentro de un movimiento histórico de liberación, sus seguidores, hombres y mujeres, que buscaron salir de las ataduras y opresiones de la historia. Esto va acompañado de la propuesta de Elizabeth Schusler, de esa perspectiva holística, como dice Carmen Bernabé, de una iglesia woman, donde entren hombres y mujeres, de ahí lo de woman. Una comunidad que sea un espacio alternativo para pensar a Jesús desde la diversidad de colectivos que somos y donde pueda encontrarse a gusto y libre un discipulado de iguales, es decir, de hombres y mujeres. Solo desde allí, plantea John Sobrino y Elizabeth Schusler, podremos saber quién es este Jesús hoy en día para nosotros. Y creo que desde allí podremos hablar de un Jesús que realmente sea comprensible, pero no solo comprensible, sino también creíble a nuestra vida. Quiero terminar con esta frase de Elizabeth Johnson, que para mí fue motivadora. Yo trabajé a Schusler, pero Johnson me fascina, sus escritos, y me acompañaron durante este proyecto. Elizabeth Johnson dice, como el cristianismo del siglo I, también hoy estamos llamados los hombres y mujeres a escribir la buena noticia en un lenguaje adecuado a nuestras circunstancias de tiempo y lugar. Al igual que las primeras comunidades, somos un discipulado vivo y tenemos que tratar de realizar la tarea nunca acabada de confesar a Jesucristo en una iglesia peregrina. De nuestra propia experiencia de salvación, desde nuestra narración de la historia, desde nuestra praxis y nuestra oración, tenemos que encontrar nuevos nombres para Cristo y reivindicarlo para nuestro pueblo con el fin de transmitir una cristología viva a las próximas generaciones. Texto sacado de su libro de Cristología hoy, Olas de Renovación, en Salter. Con esto acá. Gracias, Paola. Has estado muy precisa con el tiempo. Sí, 20 minutos exacto. Y bueno, solamente, como tú misma has dicho, Paola, creo que tu exposición nos muestra ese Jesús histórico, ¿no? De alguna manera, creo que tu trabajo de investigación también lleva a responder esa pregunta de quién es Jesús hoy, precisamente desde la experiencia de las mujeres, ¿no? Un colectivo también que ha sido subordinado, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? En la sociedad neoyorquina. Entonces, bueno, ahora le voy a dar pase a Sofía Chipana, que es la siguiente expositora. Sofía Chipana es una mujer aymara del Estado Plurinacional de Bolivia, teóloga, es miembro de la comunidad de sabias y teólogas indígenas de Apiayala y de la articulación de la comunidad de teología y pastoral andina de las regiones Perú, Argentina y Bolivia. Sofía desarrolla sus actividades en las articulaciones interculturales, espiritualidades y de saberes ancestrales. Trabaja temáticas relacionadas al género, a la Biblia y a las culturas. Entonces, Sofía, te dejo la palabra. Bienvenida. Gracias, Silvia. Un gusto saludarte y verte, aunque sea por estas ventanitas. Y también, Paola, un fuerte abrazo para ti.
un gusto poder estar con ustedes esta tarde y compartiendo un poco estas, como estas sentipensares o corazonares que voy hilando en los territorios andinos, ¿no? Y bueno, como Silvia ha hecho la presentación y el resumen del aporte que voy a presentar. Así es que vamos a hacer un poco como ese camino, ¿no? De poder mirar otras formas, no solo de comprensión de género, sino que aproximarnos a las otras formas de vida, ¿no? Que se establecen en los diversos pueblos, ¿no? Y yo desde mi ubicación, voy a plantear mucho más esta noción ¿no? De la vida a partir de la cosmogonía o cosmogonía y cosmovivencia andina, ¿no? Entonces, mi compartir lo titulo como la dualidad como principio restaurador del equilibrio y armonía en la sabiduría y espiritualidad cósmica relacional andina. Entonces voy a intentar como presentar, ¿no? Esta noción de la dualidad que muchas veces se confunde con esta noción también de dualismo. Sin embargo, claro, tanto en el idioma quechua y aymara, la dualidad tiene otras formas, ¿no? de comprenderse, de sentirse y vivirse, ¿no? Y que, bueno, una traducción mucho más próxima que nos ayudaría a comprender en su sentido es justamente esta noción de dualidad, complementariedad, reciprocidad y relacionalidad, ¿no? Entonces, vamos a ¿no? mirar un poco esos aspectos, ¿no? que nos invitan a caminar por esas formas de relaciones, ¿no? En el mundo andino. Y yo les invito a un poco conectarnos con esta imagen, ¿no? Que de algún modo expresa, ¿no? El modo de sentirnos y ubicarnos en el cosmos, ¿no? Que es una ubicación mucho más relacional, donde el ser humano no se ubica en el centro, sino más bien está ubicado como un hilo más ¿no? Dentro de este gran tejido de vida. Entonces, las y los humanos o las personas están como, ¿no? Dentro de lo que es esa red de relaciones, ¿no? Esa red de relaciones recíprocas que se precisan, ¿no? Para que la vida siga fluyendo, siga siendo y siga estando, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? Desde la que se comprende las relaciones, ¿no? Las relaciones no solamente en la comunidad humana, ¿no? Sino las relaciones con las otras comunidades de vida y, y las otras comunidades también, ¿no? Que son consideradas como estos seres vitales de respeto, ¿no? Que en el contexto cristiano se podía denominar como esa noción mucho más de lo sagrado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer como esa aproximación, ¿no? A esos mundos relacionales y cómo desde la perspectiva de la imposición o de la matriz colonial, ¿no? Que aún que aún está presente en las sociedades, ¿no? Vemos pues que esos modos de relacionarse han vivido una serie de rupturas, ¿no? Y aquí quiero ubicar justamente esta noción, ¿no? De las repercusiones, ¿no? Colonizadoras de la religión en el mundo andino. Va a ser importante como plantear esta noción, ¿no? Ya que dentro de lo que es la estructura colonial, se ubica, ¿no? También la estructura religiosa que tiene también sus tintes coloniales, ¿no? Por eso es que algunos plantean, ¿no? Una noción de un cristianismo colonial, ¿no? Que se impone en nuestros territorios.
Y desde esa noción, ¿no?, colonial se articula diversos discursos, ¿no? Y una será un poco esta noción de la constitución del ser disminuido, ¿no?, o la inferiorización de las diferencias, ¿no? Y aquí estoy usando un poco este término que usa Frantz Fanon, ¿no?, para plantear, ¿no?, cómo se estableció una zona del ser y una zona del no ser, ¿no? Entonces, a partir del discurso, ¿no?, de la inferiorización. Y ha sido pues un discurso que de algún modo también ha naturalizado al ser inferior, ¿no?, o al ser disminuido. Esto lo podemos ver claramente en los discursos de Gines Sepúlveda, ¿no?, cuando plantea que los indios, ¿no?, no eran seres humanos, ¿no? Entonces, en torno a ese discurso hay todo una noción también, una noción religiosa que busca también replantear otra forma, ¿no? Entonces, este discurso tiene que ver con una noción mucho más ontológica, ¿no? Entonces, respecto al ser. Y claro, a fin de que la evangelización continúe en nuestros territorios, o sea, como válido en los territorios, también se plantea, ¿no?, esta noción de que, bueno, el indio, ¿no?, o los indios de estos territorios no eran completamente no seres, ¿no?, sino que tenían el alma disminuida. Bueno, entonces esos son los dos discursos, ¿no?, que de algún modo pues establecen estas zonas del ser y del no ser, ¿no? Entonces, como en esta categoría de la zona del ser vamos a encontrar como a estos seres vinculados mucho más a la razón, ¿no?, a estos seres vinculados a la noción del espíritu, ¿no?, que está muy relacionado a la razón. Entonces, eso les da una categoría de superioridad ontológica, ¿no? Mientras que las poblaciones que están ubicadas en la zona del no ser, entonces son como mucho más proclives, ¿no?, a una vinculación del cuerpo, una noción del cuerpo, ¿no?, mucho más relacionados a la naturaleza, por supuesto, ¿no?, y que están como en unas relaciones mucho más subjetivas, ¿no? Y por eso es que se asume que son seres que no tienen completamente la razón, ¿no? Entonces son, ¿no?, seres que se dejan llevar por el sentimiento y la subjetividad, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esta categorización, ¿no?, de seres inferiores y seres superiores, ¿no? Y esto también tiene como sus antecedentes en los contextos del siglo XV y XVIII, ¿no?, donde se establece esta noción de la feminización o la inferiorización de los cuerpos dominados, ¿no?, y controlados, de manera específica los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y reflejo de ello va a ser justamente toda esa campaña que se denomina la caza de brujas, ¿no?, o la cacería de brujas, que justamente, pues, ¿no?, eran mujeres que tenían ciertos poderes de relaciones con la tierra, de relaciones con el cosmos, de relaciones, ¿no?, con las plantas, porque eran mujeres alquimistas, ¿no?, mujeres que estaban muy relacionadas a las fuerzas vitales del cosmos, y eso se ve como una gran amenaza, ¿no?, justamente para ese cristianismo que busca, ¿no?, controlar, ¿no?, y dominar los cuerpos a partir de esta noción de inferiorización y feminización, ¿no?, de los cuerpos, sobre todo de las mujeres, ¿no? Y esa noción pues también viene a nuestros territorios y hace, ¿no?, que las poblaciones masculinas indígenas también, ¿no?, reciban esta carga de feminización, ¿no? Entonces vamos a encontrar cómo los cuerpos masculinos en nuestros territorios también son feminizados, ¿no? Y todo eso pues va ¿no?, repercutir en la configuración de las sociedades coloniales, ¿no?, a partir de la noción dualista, ¿no?
Entonces, esa noción dualista que de algún modo responde a esa categoría de las zonas del ser y las zonas del no ser, ¿no? Entonces, esa separación que hay entre cuerpo, espíritu, tierra, cielo, ¿no? Entonces, y también ahí se va, ¿no? A asociar esa relación mujer-varón, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta estructura colonial, ¿no? Impone en nuestros territorios la heterosexualidad normativa a partir del matrimonio, ¿no? Entonces, donde se configura toda una articulación, ¿no? En las relaciones varón-mujer, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta construcción de género, ¿no? Que se establece a partir de las nociones religiosas, ¿no? Y bueno, y otro antecedente también que va a ser como importante considerar es que en las investigaciones de los enfoques de género en los Andes, ¿no? Por lo general se limitan al enfoque binario varón-mujer, ¿no? Y no se considera en su análisis la noción colonial de la religión y las espiritualidades andinas, ¿no? Entonces, este aspecto como que está fuera de sus análisis. Y por otra parte, pues, ¿no? Vemos que desde los análisis que se hacen, ¿no? De género provienen más desde el feminismo occidental, ¿no? Donde el género se asume como una categoría de análisis de las relaciones de poder del varón hacia la mujer, ¿no? Y desde este sentido, pues, se asume a la mujer como sujeto oprimido, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? Dentro de un sistema patriarcal, ¿no? Occidental, se da esta figura, ¿no? Y esta noción también refleja, ¿no? Todo ese proceso que hace un momento mencionaba, ¿no? De persecución y de control a las mujeres, ¿no? A quienes se considera como brujas. Y definitivamente en nuestros contextos había otras dominaciones que también había que precisar, ¿no? Y que en estos tiempos, de la misma manera, ¿no? Las otras dominaciones que hay que precisar, pues son las estructuras y mecanismos coloniales que producen y reproducen las desigualdades, ¿no? Entonces, este aspecto es fundamental, ¿no? A la hora también de mirar las relaciones o analizar las relaciones en los contextos andinos, ¿no? Y por otra parte, el feminismo comunitario en Bolivia hace una crítica a ese feminismo occidental, ¿no? Sin embargo, también, ¿no? En sus análisis, ¿no? Si bien plantea que la noción dual de chachahuarmi, este es un término aymara, ¿no? Chacha, varón, y huarmi, mujer, ¿no? Entonces, el feminismo comunitario plantea, ¿no? Y reconoce esta noción dual, ¿no? Que está presente en las relaciones, ¿no? De las comunidades andinas, ¿sí? Y lo que plantea desde la crítica que, ¿no? Mucho más contextual, ¿no? Es que se trata de una configuración esencialista, ¿no? En las relaciones que se establecen, ¿no? En las comunidades andinas. Sí, entonces se queda así como dentro de esa configuración del esencialismo andino, ¿no? Ya que el dualismo, perdón, la dualidad andina se presenta como relaciones de correspondencia, relaciones de reciprocidad, relaciones de complementariedad donde no existe la dominación, ¿no? Entonces la dualidad andina se presenta de esa manera, ¿no? Y en ese sentido también, ¿no? Los movimientos de las mujeres, ¿no? Andinas en las organizaciones sociales y también de las comunidades, ¿no? Cuestionan el sentido de la relación de chachahuarmi, varón-mujer, ¿no? Y también plantean, pues, que es un discurso que generalmente es usado por los líderes varones, ¿no? Para presentar que en el contexto andino las relaciones de varón-mujer o chachahuarmi, ¿no? Son como una construcción de género
pero que se diferencian de Occidente, ¿no? Por el sentido de las relaciones de correspondencia. Entonces, aquí vemos también, ¿no?, que las mujeres están cuestionando, ¿no?, que esto no es tan así, ¿no? No es tan, no hay en las relaciones de Chachahuarmi unas relaciones mucho más de correspondencia, ¿no? Y mucho más de reciprocidad, ¿no? Y que genere pues relaciones de equilibrio y armonía, ¿no?, entre ambos. Y bueno, tanto el feminismo comunitario como las mujeres en las organizaciones sociales y las organizaciones de pueblos indígenas andinos plantean, ¿no?, una crítica a este modo de comprenderse la dualidad. Entonces, vemos que hay ahí, ¿no?, críticas frente a la forma de cómo se plantea la dualidad. Sin embargo, lo que yo quiero rescatar es que en ese análisis va a ser muy importante considerar la noción de la espiritualidad, ¿no? Entonces, vista así de manera muy externa, vista desde las categorías de género que también hemos heredado, ¿no?, desde la perspectiva occidental, entonces eso también limita hasta cierto punto hacer como unos análisis mucho más profundos, ¿no?, y ver de qué manera la religión ha influido en las formas de relaciones que tenían los pueblos andinos y cómo desde la espiritualidad también podemos recuperar, ¿no?, esas otras formas. Entonces vamos a mirar un poco los registros de la dualidad complementaria recíproca, ¿no? Entonces hay investigaciones, ¿no?, que presentan cómo en estos territorios se establecía un sentido de dualidad a partir del parentesco femenino y masculino, ¿no? Y que de algún modo pues supone una descendencia paralela, ¿no?, que se ubica en los territorios, ¿no? Entonces, qué importante va a ser eso, reconocerse, ¿no?, reconocer quiénes son parte de los territorios que están ubicados en las regiones bajas, en las regiones altas, en las regiones del este, del oeste, ¿no? Entonces, eso de algún modo, pues, configuraba justamente esa descendencia paralela, ¿no?, y ubicada también en esta noción de femenino masculino. Y lo femenino masculino no necesariamente limitado a varón o mujer, ¿no?, sino que tiene que ver con una dinámica, ¿no?, de correspondencia y complementariedad que está, ¿no?, que está habitada en todo el cosmos y en todos los y las seres, ¿no? Entonces, esa noción nos dicen pues que fue destruido, ¿no?, a partir de las reducciones que se plantearon a partir de la evangelización, ¿no?, que supuso juntar a los pueblos, ¿no?, juntar a los pueblos en torno a un centro donde va a estar ahí pues el templo, va a estar el espacio, ¿no?, de la gobernación o del gobierno civil, ¿no? Entonces, las poblaciones como que son reducidas a espacios así, y eso rompe las relaciones que había, ¿no?, en estos parentescos ubicados, ¿no?, en los territorios, ¿no? Y por otra parte también a eso va a sumar la demanda del pago de los impuestos, ¿no? Entonces, eso va a generar como esa ruptura en esos parentescos, ¿no?, o la descendencia paralela, ¿no?, femenina y masculina. Sí, entonces ahí vemos como un primer quiebre, ¿no? Y también encontramos algunas investigaciones, sobre todo, ¿no?, con Marisol de la Cadena ahí en Perú, ¿no?, que hace investigaciones respecto, ¿no?, cómo a partir de la descendencia paralela se establecía la autoridad de las mujeres, ¿no?, y también la herencia de la tierra de parte de las mujeres, ¿no? Entonces, estas investigaciones también están mostrando, ¿no?, que las mujeres tenían ¿no?, un reconocimiento, ¿no?, un reconocimiento en los territorios, porque la familia era mucho más amplia de lo que podemos ahora, ¿no?, concebir. Entonces, había una noción mucho más de comunitariedad o una noción mucho más comunal, ¿no?, en la cual pues
había relaciones que se establecían, ¿no? En los territorios, ¿sí? Y en nuestros contextos aún encontramos que perviven en el espacio de la casa protectores duales que de algún modo están reflejando también estas nociones, ¿no? De esos parentescos, ¿no? Femenino, masculino. Por ejemplo, en las casas aún se puede encontrar esta figura de Kuntur y Mamani, que son protectores de las casas, ¿no? Son dos seres protectores de la casa. ¿Sí? Y por otra parte vamos a encontrar también estos otros dos seres, que es Malku y Kiriawicha, ¿no? Entonces, estos dos son más como fuerzas, aquí hay una dualidad, pero es una dualidad que está ubicada, ¿no? En una noción de espacio de arriba y espacio de abajo, ¿no? Entonces, y lo mismo el Malku y el Kiriawicha, ¿no? Entonces, en esa ubicación de como más de tiempo y espacio, ¿no? Pero que están presentes todavía, ¿no? Y eso nos da como que nos aproxima, ¿no? A esos otros modos de relacionarse, ¿no? Esta imagen, ¿no? De Huamampoma de Ayala, ubicada casi a finales de 1500 e inicios de 1600, refleja justamente, ¿no? Cómo a partir de la evangelización se empieza a asumir, ¿no? Las relaciones que se establecen, ¿no? Las relaciones que se establecen mucho más desde las perspectivas religiosa cristiana, ¿no? Que tiene que ver justamente con los relatos bíblicos. Y esta imagen que presenta Huamampoma hace referencia al primer mundo, ¿no? Y ahí presentan a Adán y Eva. Y esta imagen es una clara interpretación de Génesis 3, ¿no? Donde el hombre, ¿no? ¿no? Es como sentenciado, porque en Génesis 3 hay una sentencia después de la transgresión, ¿no? De haber comido el fruto del árbol que no tenían que comer. Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo hay como un mandato, ¿no? Un mandato que se establece para el varón, que es trabajar la tierra, ¿no? Y para la mujer, justamente muy relacionada a la maternidad, ¿no? Entonces, Huamampoma está reflejando justamente esta noción que se tenía, ¿no? En el cristianismo, de presentar justamente esta heterosexualidad normativa que les decía, ¿no? A partir del matrimonio. Y en esta otra imagen vamos a ver que las relaciones en el contexto andino, ¿no? Eran mucho más de correspondencia y no tanto limitados, ¿no es cierto?, a ciertos roles establecidos, ¿no? Sino eran mucho más dinámicos y mucho más, diríamos, de una vivencia mucho más en común, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Este es el trabajo de la siembra del maíz, ¿no? Entonces, y en la siembra del maíz, cada quien tiene su parte, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Al hombre haciendo, ¿no? Las fisuras en la tierra, ¿no? Las mujeres, ¿no? Depositando las semillas. Y este va a ser un rol fundamental en el contexto andino, ¿no? La relación de las mujeres con las semillas, ¿no? Que realmente es una relación hasta casi de parentesco, ¿no? Entre la mujer y la semilla, ¿sí? Y vemos aquí eso, ¿no? Justamente esa relación, ¿no? De la mujer que deposita la semilla en la tierra y la otra mujer que viene, ¿no? Para cubrir justamente, ¿no? Las semillas con la tierra, ¿no? Entonces vemos aquí una relación mucho más de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, eso nos lleva, ¿no? A también a mirar, ¿no? Cómo salimos de esta noción, ¿no? Que se presenta pues a las mujeres andinas como como sujetos subordinados, ¿no? Y desde las comprensiones locales podemos ubicar, ¿no? Que si bien, ¿no? La relación chachahuarmi, varón-mujer, ¿no? Son asociados a las nociones binarias, ¿no? Tiene una clara construcción de género, ¿no? Al establecerse las relaciones de dominio, ¿no? Entonces vamos a ver que sí, que efectivamente esta noción de chachahuarmi tiene una noción
de género, ¿no? Por otra parte, también vamos a mirar, ¿no? Que esta crítica de considerar, ¿no? Esta noción también, ¿no? Desde una perspectiva mucho más esencialista y no reflejar las relaciones de dominio, nos va a llevar a un tercer aspecto, ¿no? Que va a ser mirar la noción dual de Chachahuarmi no asumido como género, ¿no? Entonces, desde esta noción vamos a enfatizar una noción mucho más integral, ¿no? Del varón-mujer, ¿no? Como realidades que se corresponden. Entonces vamos a rescatar esta noción de la relacionalidad complementaria, no la mujer entendida como complemento del varón, sino las relaciones, ¿no? En el sentido dinámico de la complementariedad, porque los abuelos y las abuelas dicen, todos nos complementamos en el cosmos, ¿no? No hay ni un solo ser que pueda vivir solo, ¿no? Entonces, y desde esa noción se asume este sentido del ser haki, ¿no? En Aymara, ¿no? Que podíamos traducirlo como ser persona en relación, como un aprendizaje continuo en la relación, ¿no? O en la reciprocidad complementaria con todas las y los seres, ¿no? Entonces el jaque no está limitado a una relación solamente humana, ¿no? No, es un ser relacional con todas las comunidades de vida. Y esto justamente lo vemos, ¿no? Aquí en la figura o la imagen de Pachacutic Salcay Maiwa. Es una imagen que está en Coricancha, en Cusco, ¿no? Y que refleja justamente esta noción de dualidad, ¿no? Entonces, siempre en la noción de dualidad, en el lado derecho, va a estar ubicado como toda esa noción o fuerza de energía masculina, ¿no? Y en el lado izquierdo va a estar ubicado toda esa noción de fuerza y energía femenina, ¿no? Pero no son relaciones que se contraponen, sino son relaciones que se corresponden, ¿no? Entonces vamos a ver que hay diversas, estas energías fluyen y se corresponden, ¿no? Y esto es justamente lo que en esta imagen se está buscando presentar. Y esto nos ayuda, ¿no? A ver cómo desde la espiritualidad relacional, ¿no? Podemos profundizar mucho más los sentidos, ¿no? Y también, ¿no? Vamos a ver que son muy importantes como mirar los principios vitales, ¿no? Que tienen los pueblos andinos, ¿no? Un principio vital que va a ser muy importante es este sentido de lo holístico, ¿no? De ver la realidad de manera integral, no separada, no de manera dualista, ¿no? Que se separa el cielo, la tierra, el sol y la luna, lo bueno, lo malo, la noche y el día, no, sino todas esas realidades se corresponden, ¿no? Por eso se usa mucho esta noción de la complementariedad, ¿no? Se complementan, ¿no? Entonces, y el otro principio muy relacionado al sentido holístico va a ser esto, que todo tiene su tiempo y espacio, ¿no? Esta dinámica cíclica de la vida, ¿no? De que todo tiene su tiempo y su espacio y que la vida fluye, ¿no? De manera constante y de manera dinámica, ¿no? También va a ser muy importante considerar el sentido de la relacionalidad y la correspondencia, ¿no? Entonces, la relacionalidad es un aspecto fundamental en la cosmovivencia andina, ¿no? Entonces, todos estamos interrelacionados de manera, ¿no? En correspondencia, ¿no? Entonces, este es un principio también fundamental que va de la mano con el sentido de la complementariedad y la reciprocidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace como mirar con mayor énfasis, ¿no? Cómo las y los seres, todos y todas, estamos en esa dinámica permanente de relaciones, ¿no? De interdependencia, ¿no? Relaciones de reciprocidad, ¿no? Relaciones de crianzas mutuas, ¿no? A partir de esa conciencia de que hay seres que me crían y yo en conciencia también crío a los otros seres, ¿no? Entonces vemos que ahí hay unas dinámicas mucho más amplias, ¿no? Y desde ese sentido se va a comprender esta noción de la dualidad, ¿no? Como principio restaurador, ¿no? La dualidad que va a ayudar justamente a generar las relaciones, ¿no? Generar la correspondencia.
Y justamente esa dualidad se va a ubicar en este aprendizaje del ser persona en relación, ¿no? Aunque desde esa noción mucho más binaria de Chachahuarmi, varón-mujer, se limita muchas veces al jaquechasiña, es como hacerse persona a partir de la relación de pareja. Pero vamos a ver que la dualidad trasciende esta noción solamente de pareja, ¿no? Sino que la dualidad va a ser como también un aprendizaje, ¿no? De este ser en relación, ¿no? Y por eso es que vemos que la dualidad andina va mucho más allá que las nociones de las nociones de género, ¿no? Sino vamos a ver que la dualidad y la complementariedad se asume como un modo de vida, ¿no? Entonces, lo que les decía, no se concibe la vida de forma aislada, sino solo en y a través de una red de relaciones de correspondencia. Y ahí rescatamos nuevamente, ¿no? Este sentido de la complementariedad y reciprocidad de seres y realidades, ¿no? Donde se reconoce la diferencia, lo plural, pero no la sobreposición de uno sobre otro, ¿no? Sino que vamos a ver cómo en medio de esa diversidad también va a haber, ¿no? Como puntos que van a ser necesarios llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a consensos, ¿sí? Y esta noción de lo plural va a ser importante, ¿no? Y en esa noción de lo plural también encontramos las diferencias sexuales, ¿no? Que no se limitan a un carácter binario, varón-mujer, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo la complementariedad sexual se extiende mucho más allá de la humanidad, ¿no? Incluso va mucho más allá de la vida animal, vegetal, ¿no? Al mismo cosmos y hasta lo divino, ¿no? Entonces se trata como de un rasgo trascendental que traspasa toda la sexualidad biológica, como la noción de la generidad social, del género, ¿no? Entonces, podíamos también asumir de que la sexualidad se concibe como una energía o una fuerza vital desde la que se recrea la vida, ¿no? En las diversas etapas, ¿no? Entonces, cada etapa de vida no es la misma, ni se vive la sexualidad de la misma manera, tiene sus diversas formas, ¿no? Y esta imagen justamente, ¿no? Refleja, ¿no? De cómo ese ser persona en relación, ¿no? El jaque, ¿no? Cómo, ¿no? Tiene que ver con el sentido de comunidad, pues no se usa como traducción de sujeto o de humano, sino como la condición social andina de ser persona en términos de obligaciones y los deberes recíprocos entre personas, sean humanas o no humanas. Esta imagen, como verán, está como acuerpada de diversas realidades, ¿no? De diversos seres, y refleja un poco esta noción de ser jaque, ¿no? De ser persona en relación. Y esto un poco pues nos muestra, ¿no? De cómo más allá de esa reminiscencia colonial de la religión que ha influido en las relaciones, todavía podemos encontrar una reminiscencia ancestral andina, ¿no? Donde el desenvolvimiento de las mujeres, ¿no? Se da a partir de la representación de seres, por ejemplo, la tejedora relacionada con la araña, con la serpiente, ¿no? Y esta representación procura, ¿no? La conexión con las fuentes de la vida, ¿no? Que precisan vivir las mujeres, ¿no? Y por otra parte vamos a ver también cómo desde el sentido, ¿no? De la masculinidad, ¿no? Se da a partir de la educación. Y ahí vamos a ver, ¿no? Esta noción de también seres que configuran, ¿no? Esa representación como va a ser el jucumari, el oso andino, el cóndor, el puma, ¿no? Que son como configuraciones de seres que ayudan al joven, ¿no? A educar o a controlar el exceso de las fuerzas masculinas que a veces cuestan como armonizar, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Qué importante va a ser como generar ese equilibrio y esa armonía, ¿no? A partir del reconocimiento de esas fuerzas vitales femeninas, masculinas, ¿no? Y eso va a generar justamente esta noción del suma jacaña, el suma camaña, el suma causai,
el buen vivir o la vida armoniosa, ¿no? En la medida en que aprendemos a relacionarnos con dignidad, ¿no? Y no solamente los humanos y las humanas, sino todos y los seres, ¿no? Entonces, como pongo aquí como corazonares finales, ¿no? Planteo pues que la espiritualidad como se presenta como una clave para propiciar la restauración de la armonía y el equilibrio, en la que se sostiene y hace posible, ¿no? Que las diversas relaciones fluyan. Y por otra parte también será importante, ¿no? Que la espiritualidad cristiana que tiene, ¿no? Aún o que tiende al dualismo, ¿no? Mientras que la espiritualidad andina es mucho más relacional. Entonces, a partir de la primera noción, se definen las relaciones de género desde el referencial masculino de lo sagrado, ¿no? Como bien lo planteaba Paola en su exposición, ¿no? Mientras que desde las espiritualidades andinas mucho más relacionales, se asumen las fuerzas vitales femeninas y masculinas, lo plural, lo diverso, ¿no? Y no tanto el referencial masculino. Aunque vemos también que como herencia en nuestros tiempos esa noción ha entrado a la organización comunal, ¿no? Y también va a ser importante que las espiritualidades ancestrales son como fuente, ¿no? Que supera el binarismo que se hace entre lo público, lo privado, lo sagrado, lo profano, lo bueno, lo malo, la naturaleza y lo humano, el varón y la mujer, ¿no? Entonces nos ayuda como a superar esas nociones binarias y dualistas, ¿no? Y de ahí que va a ser como importante también, ¿no? Asumir que la teología cristiana pues es desafiada, ¿no? A no tratar de convertir estas nociones, sino más bien a mirar, ¿no? Mucho más en sus sentidos profundos, ¿no? En esa cosmovivencia, esa cosmología que puede ayudar a ver que hay otras formas de relacionarse, ¿no? Entonces, y sí, y muchas veces pues en este afán de convertir a los pueblos andinos también niega, ¿no? Las integraciones de ciertos símbolos cristianos que se fueron asumiendo en la cosmovivencia andina y que son sumamente ricos y creativos, ¿no? Que amerita como profundizar, ¿no? Para que podamos como plantear esas otras formas de relaciones mucho más holísticas, mucho más generadoras de vida. Bueno, muchas gracias. Me pasé de tiempo. Gracias, Paola. No te preocupes. Perdón, Sofía, gracias. No te pasaste de tiempo. Has estado también muy precisa. 40 minutos exactos. Entonces, muchas gracias, Sofía, por tu exposición. Creo que definitivamente, como señalabas en las conclusiones, ¿no? La espiritualidad andina y mara desafía, ¿no? Un pensamiento dualista, una espiritualidad dualista, pero claro, en el sentido de que presenta dicotomías, ¿no? También lo dual, el principio dual que se presenta propio de la cosmovisión andina es, digamos, otra cosa. Entonces, bueno, yo quiero abrir un espacio para preguntas, para el diálogo. Tienen preguntas o comentarios, reflexiones, también nos pueden, digamos, decir ahora. Pero bien, ambas ponencias están suficientemente claras y concretas. Pero sí me llama la atención esto de mirar, de repensar la cristología desde una perspectiva más inclusiva. Y me llama la atención estos puntos que cuando miramos al Cristo, a este Cristo que lo miramos solamente reducido a
no a su humanidad, pero que no vemos más allá de su alcance, hasta inclusive hasta los hombres quedan excluidos. Yo no lo había reflexionado desde esa perspectiva. Es decir, que no es solo las mujeres, sino que también es una masa. Y ver también esta dimensión que es comunitaria, tanto en la primera ponencia como en la segunda ponencia que hizo Sofía Chipani. Gracias, muy interesante ambas ponencias. No sé si hay algún otro comentario. De repente, Mientras piensan un poquito, me has hecho pensar un poco en el tema experiencial humano. Durante mucho tiempo, incluso se ha pensado, para seguir pensando, que el tema de la exclusión de las mujeres ha hecho daño no solamente a las mujeres, sino yendo al ámbito familiar, por ejemplo, el hecho de haber condicionado a la mujer o ubicado a la mujer en el ámbito doméstico y el hombre en el ámbito público. Los hombres se han automutilado de su paternidad y se han autocensurado. Ellos se han privado del afecto de un hogar, de una familia. Entonces el daño es para todos los lados. Sin embargo, eso poco se dice. Poco se dice, ¿no? Y yo creo que se debe visibilizar más. Yo estoy casada y con mi esposo nosotros nos hemos dividido tareas. Mientras una amamanta, yo nunca he preparado biberones porque mi hijo tenía que saber que su padre también lo alimenta. Entonces, esas cuestiones que me han encantado mucho de Sofía, además como lo dice, esas cuestiones de complementariedad, que no es otra cosa que relaciones bien vividas y bien llevadas, ¿no? Porque si no, terminamos viendo un ejercicio de poder, que en realidad es un poder que hace daño y hace un autodaño. Estos discursos, buenas tardes. Estos discursos de alguna manera tienen que entrar con una dinámica también de choque de hegemonías, porque la lectura, que por ejemplo Paola, Sofía se llama, ¿no? Sí. La compañera. Entonces realizan, son lecturas muy abiertas, interesantes, perspectivas diferentes, de horizontalidad, rescate del cristianismo primitivo inclusive, ¿no? Pero en la iglesia, por ejemplo, hay autoridades. Y las autoridades, ¿no?, pareciera que están más bien impulsando lo contrario y que está ganando muchísima hegemonía, ¿no? Con el rótulo de que justamente esta es la defensa del hogar y de la familia, de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles frente a eso, definitivamente hay una dinámica de choque de lecturas, ¿no? Entonces, ¿cómo bregar en esa situación, ¿no? O sea, ¿cómo moverse? Definitivamente a mí me encanta lo que acabas de decir, por eso estoy acá, ¿no? Pero creo que estamos perdiendo espacio más bien, porque los que están militando son otros, ¿no? Y lo están diciendo a voz en cuello de una manera muy altisonante inclusive, ¿no? Y con esa idea de que hay una autoridad que los defiende, ¿no? Institucional además. Me refiero a la Iglesia Católica, ¿no? Formalmente, ¿no? Jerarquizadamente, está detrás, velando por eso, ¿no? No sé, lo suelto ahí, ¿no? Hay un choque de discurso, definitivamente, no sé qué opinas. Sofía, ¿vas tú o yo? Ya, bien, gracias.
Sí, efectivamente estamos como en un ámbito también donde el discurso fundamentalista religioso, ¿no? Sigue como acentuando esas nociones coloniales, ¿no? Del cristianismo, sacando un poco de contexto y como basándose mucho más en esos sistemas jerárquicos, patriarcales y androcéntricos, ¿no? Y sí, en las comunidades andinas también, ¿no? También se da hay una fuerte repercusión, ¿no? O sea, por eso decimos que realmente estamos dentro de una matriz colonial aún, ¿no? O sea, que la estructura colonial, si bien, ¿no? Permaneció hace varios años, pero esa matriz colonial aún pervive, ¿no? Y de ahí como que la necesidad también que tenemos de profundizar en el sentido de las espiritualidades andinas, ¿m? Que nos va a ayudar a mirar mucho más de fondo, ¿no? Estas otras formas de relaciones, ¿no? Que hemos ido generando y que se han ido viviendo incluso dentro de la clandestinidad. A veces cuando decimos, no, ahora como que las mujeres tenemos más participación y no es así. Si vemos en los registros de los pueblos, ¿no? Había una participación de corresponsabilidad, ¿no? No hace mucho estuve por Cusco y visité la zona de Tinta y llegué hasta el pueblito donde estaba la familia, ¿no? Donde estaban Micaela, Bastidas y Tupac Amaru, ¿no? Entonces, todo lo que había en esa relación, ¿no? Esa relación de correspondencia de ambos. Y yo relacionaba justamente esa relación de Micaela, ¿no? Y Tupac Amaru con la relación que se establece aquí Bartolina Sisa y Tupac Katari, que también han sido, ¿no? Que han llevado adelante todo un proceso de descolonización, ¿no? De crítica a esa estructura colonial, ¿no? Entonces, qué importante va a ser eso, ¿no? Mirar esas dinámicas mucho más profundas de las cosmopraxis o cosmologías o cosmovivencias de los pueblos, ¿no? Para mirar un poco más allá qué hay, ¿no? Y rescatar incluso los ritos antiguos, ¿no? Que establecían, que generaban ciertas dinámicas de equilibrio en las relaciones, ¿no? Entonces ahora obviamente pervive esta noción del matrimonio sacramental, ¿no? Ya sea en la iglesia católica o en las iglesias protestantes o en las otras iglesias. Sin embargo, también vemos, ¿no? Como ahora también se está nuevamente recuperando esta noción de los ritos ancestrales, ¿no? Entonces, en las relaciones de las nuevas parejas, ¿no? O cuando las familias se encuentran para dialogar o establecer como el vínculo de las dos familias. Y hay ritos muy profundos, ¿no? Y que de manera como con desprecio o quitándole su valor, se lo denominó como el sirvinacui, ¿no? Y que se traduce como matrimonio de prueba. Y muchos ritos no eran de esa manera, no eran un matrimonio de prueba, ¿no? Sino que había otras nociones detrás de ese rito. Bueno, yo ahí dejo la palabra. Bien, yo creo que es verdad, no es lo mismo que una misma cosa lo diga mi vecino a que lo diga el Papa o que lo diga en paro. No es lo mismo. No, lamentablemente, no es lo mismo. Y es cierto que cuando se tiene poder, se tiene más fuerza la voz. Pero yo creo que no todas las autoridades eclesiales son contrarias a estas perspectivas. La cuestión es que, como dices, quienes han tenido más visibilidad han tenido más voz y los que no. Pero, por ejemplo, me has hecho pensar en que toda mi formación de fe, todo el proceso de mi formación teológica ha estado acompañada no solo por mujeres, sino también por hombres del clero. Yo aprendí de un cura amigo que Dios era misericordia y que era vivo
y que no era un policía, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que experiencian a un Dios autoritario, patriarcal, como dice Schuster, que se impone y que te hace bullying. Pero no todo el clero es así. Entonces, pero reconozco que siempre hay, como en todo, no solo en la iglesia, no solo en la teología, sino en todo, siempre hay posturas que se intentan predisponer más arriba que otras, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la tarea que tenemos nosotras y nosotros, porque también hay curas que se apuntan y laicos, hombres que se apuntan. Yo tengo muy grabada, ahora estoy muy confundida, pero no recuerdo si es Mary Daly o es Mary Ralph Luther, que decían que las mujeres hemos tenido que aprender a leer en los espacios en blanco que quedan debajo de las letras negras que han escrito los hombres. Porque la historia ha sido narrada mayoritariamente por ellos, a nivel general, luego hay que ver otras particularidades. Pero ese saber ver, esa rudeza, ha ido poco a poco llevando a salir a flote y escribir por sí mismo, ¿no? Con ello aplicando el dualismo griego, ¿no? El dualismo. Entonces, yo creo que así como la historia ha sido una historia de construcción que se ha ido reconfigurando en la teología feminista, deconstruyendo y reconstruyendo, vamos a decir armónicamente reconfigurando para nuevas vías, yo creo que hoy más que nunca tenemos más espacio, y eso es cierto. Aunque haya cosas que pues hay que ser críticos, ¿no? Porque estoy pensando en lo que Mary, que hay que ser críticos ante ciertas posturas, es cierto que tenemos un tiempo mejor. Entonces, hay que aprovechar. Y hay que reconocer en medio de todo que hay luchas hegemónicas, pero también hay luchas a favor, donde nos hemos unido mucha gente. Sí, porque a mí me gusta valorar también lo bueno. Lo bueno que los hombres también han sabido ayudar en la causa. De hecho, yo estudié teología por eso, porque he tenido algunos compañeros que me han dicho, no, mira, adelante, al camino. Laura, y el último comentario. No, me ha parecido muy interesante. Yo les agradezco a las dos, a Sofía, a Paola, porque creo que nos dan perspectivas importantes, valiosas. Yo creo que la tradición a lo largo de los siglos, pero en este tiempo hay como búsqueda de nuevas masculinidades. Curiosamente, para mí como que Jesús es para mí es muy claro en esa nueva mirada y valoración de la mujer. María lo que le dice, oye, no hay vino, esta es la boda, entonces, ¿no? Pero el que me hace mucho sentido es José, que es poco conocido, es sin embargo el que lo forma como humano, ¿no? Es para mí es como un modelo de masculinidad que me parece también muy interesante, muy valioso. Entonces, me parece la beca que estás trabajando valiosísima, ¿no? Y en caso Sofía, para mí una de las cosas que yo siento clave es esta frase, no sé si es una frase o es parte del concilio, es parte también de la historia, es como desde antes en la época incluso colonial, ¿no? Encontrar las semillas del verbo en la espiritualidad de quienes vamos a conocer. Nos equivocamos y les dijimos indios, no eran indios, eran andinos, tendrían otro nombre, ¿no? Entonces, yo siento que Dios es tan grande que no puede estar solo en un espacio cultural, en un espacio histórico, y que las semillas del verbo, si tenemos ojos de ver y espiritualidad valiosa,
tenemos que ir como saboreando esas semillas, ¿no? Hay una palabra que creo que es más bien quechua y no aymara, pero no estoy segura porque siento que esa es una dimensión que hay que conocer más para profundizar, ¿no? Es el llananti, que es la complementariedad, creo, en la versión más quechua. Y entonces, para mí, he tenido la oportunidad de estar en Cajamarca, Cusco, en espacios distintos, pero en cada uno de esos espacios sentir, por ejemplo, en el Señor de Huanca, que ha estado usted, Sofía, hace poquito en Cusco, para mí el espacio de orar y de espiritualidad es el sitio que está fuera del templo, porque sientes que ahí puedes orar con más facilidad, ¿no? Y todo el tema de los apus, no, para nada es un tema de salir al contrario, ¿no? Nada más decirles a las dos que son becas de esto que es profundo, ¿no? De esta fe, pero que es lo que llamamos Dios. Yo les agradezco muchísimo, como hacía usted también. Se agradece mucho. Entonces, terminamos. Estamos terminando en punto. Muchas gracias a cada uno por su participación. Gracias a Paola, gracias a Sofía por su desafiante ponencia que nos hace pensar y reflexionar. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo para cada uno y cada uno. Gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Bien, bonito tiempo para todas y todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta otro tiempo. Adiós, adiós.